Voy a exponer algunos puntos y criterios que, por supuesto, tienen muchos elementos en común con los que ha presentado aquí el doctor Beethoven, y que lo que pretenden es entregar más elementos de análisis para que se pueda ir construyendo, entiendo, la agenda a la reunión que ustedes están preparando próximamente de la central. Agradecer a Gonzalo, a Iván, a Diógenes Orjuela, a los que nos han invitado, saludar también a Benjamín. En el año 2009 yo escribí un libro, este que está acá, que se llama El infarto de Wall Street 2008. En ese libro yo señalaba que había 4 contradicciones de la economía mundial que se habían conjugado de alguna manera para producir ese colapso. Esas 4 contradicciones eran las siguientes. Primero, una caída en la tasa de ganancia del capital, especialmente de Estados Unidos. Segundo, la explosión de una burbuja financiera que ya ha explicado de manera muy detallada Beethoven, de las llamadas hipotecas subprime. Lo tercero era una crisis estructural del modelo de globalización y neoliberal. Y en cuarto lugar, una agudización de distintas crisis de los Estados Unidos de Norteamérica, su crisis social, su crisis energética, incluida también ambiental, y otras. Después de 2 años largos de ese infarto de Wall Street, si lo tenemos como punto de partida, septiembre, mediados de septiembre, con el estallido del banco Lehman Brothers, vale la pena hacer una revisión de qué ha sucedido con la evolución de la crisis en estos 2 años y medio. Y voy a intentar hacerlo haciendo un seguimiento de cada una de estas 4 variables que yo he indicado. ¿Cómo ha evolucionado la tasa de ganancia en los Estados Unidos en los últimos 2 años y medio? Los cálculos de la tasa de ganancia, hechos por la metodología que han sugerido siempre Dominil y Levy, se hacen sobre la base del Producto Interno Neto, descontando el fondo salarial y dividiéndolo por el equipo productivo. En el caso de Estados Unidos, los cálculos nuestros, con las cifras oficiales de la economía norteamericana, del Buró de Economía, muestran que esta tasa de ganancia no ha tenido mayor recuperación. Es decir, podemos asegurar que pasó de 0.41, cayendo en 2009 a 0.39 y subiendo en 2010 a 0.42. Es decir, una recuperación de 1 centésima. Y por lo tanto no puede uno decir que con base en ese indicador se puede hablar de una recuperación económica sostenida. Pero concomitante con lo que había señalado Beethoven, cuando uno mira cuáles son las causas incluso de esa leve recuperación, encuentra uno lo siguiente: realmente lo que ha permitido la recuperación leve de la tasa de ganancia en los Estados Unidos es la disminución del fondo salarial. Y es la disminución del fondo salarial por 2 vías. Una, por la vía del desempleo, como lo señala Beethoven, y la otra, por la vía de la desregulación laboral. En el caso del desempleo, la población ocupada norteamericana en el año 2008 era de 135 millones de personas. El informe del Buró de Trabajo de los Estados Unidos
da que en el año 2010 esa fuerza laboral se había reducido ya a 128 millones de personas, es decir, 7 millones de desempleados. Pero adicionalmente esto, de esos 127 millones de personas, 27 millones están en trabajos o en ocupaciones de las llamadas part-time, es decir, tiempos parciales, que todos ustedes saben a qué tipo de modalidad se refiere. Como un dato adicional quisiera comentarles esto. En el año 2008, las personas ocupadas en part-time en los Estados Unidos eran de 20 millones de personas. O sea, que la crisis se ha venido resolviendo por dos vías: por la vía del desempleo, y eso reduce de alguna manera el fondo salarial, y por el otro lado, por la vía de trasladar trabajadores del part-time de 20 a 27 millones de trabajadores. Estos datos, pues, se pueden encontrar fácilmente en las estadísticas norteamericanas. Entonces, lo primero que yo quiero señalar es que no hay una recuperación sostenible y sólida de la tasa de ganancia del capital en los Estados Unidos, sino que hay fundamentalmente la recuperación leve y fundamentalmente debido a la disminución del fondo de salarios, por la vía del desempleo y por la vía de la desregulación laboral. Como un dato adicional, quisiera señalarles que el capital productivo en los Estados Unidos tampoco ha aumentado de mayor manera en los 3 años de crisis. Ha pasado de valer 16 billones de dólares. Cuando yo aquí hablo de billones en español de 12 ceros, sino el billón en inglés de 9. Ha pasado de 16 billones a 16,84 billones. Es decir, hay un crecimiento muy pequeño del capital productivo, por lo tanto el crecimiento del capital no es lo que ha mejorado la tasa de ganancia, sino que esto ratifica nuestra tesis de que la recuperación norteamericana tiene que ver fundamentalmente con la reducción del fondo de salarios, por la vía del desempleo y por la vía de la desregulación laboral. Bueno, el segundo elemento que quiero señalar y que incide en la recuperación norteamericana es el de la política monetaria laxa, es decir, el de una emisión de dinero, que, para decirlo de alguna manera figurada, no sé si se entenderá esa figura en todas las culturas, es como cuando hacemos aquí en Colombia tratar de prender el carro echándole gasolina al carburador, ¿sí? O sea, que no prende el carro, entonces vamos y traemos un galón de gasolina, abrimos el motor y le echamos ahí. Cuando los carros tenían carburador, ya casi no tenían carburador, y entonces meta segunda y empuje, y cuando vaya impulsado saque el clutch con el switch abierto. Bueno, eso es emitir. Exactamente. Más o menos Estados Unidos ha emitido en estos 2 años y medio, ha emitido 2.600.000 millones de dólares. Es una emisión que se hace contra bonos del Tesoro de los Estados Unidos y que por lo tanto también eleva la deuda norteamericana incluso a niveles no tenidos en la historia en cuenta en muchos años. El segundo elemento es el de la burbuja financiera, el del capital financiero. Más o menos en el mundo, la cantidad de dinero que hay es de $10 por cada dólar de producción. Es decir, cuando usted coge el Producto Interno Bruto de la producción mundial de bienes y salarios, por cada dólar de bienes y servicios, por cada dólar producido, hay $10 de dinero en distintas formas de dinero. Y aunque Beethoven hacía énfasis en el estallido de las hipotecas subprime, y mi libro de entonces también lo hizo, la verdad es que cuando uno analiza las cifras de deuda en el mundo, de endeudamiento en el mundo, el estallido de la hipoteca subprime es apenas, o la burbuja de hipotecas subprime, es apenas una expresión del nivel altísimo de endeudamiento que hoy en el mundo se está dando. Hay un estudio de una firma consultora, de un tanque de pensamiento neoliberal que es McKinsey, sobre la deuda global, y la verdad es que el asunto es mucho mayor de lo que hoy se puede o se ha podido dimensionar hasta ahora. Cuando se suma el endeudamiento de los países, teniendo en cuenta la deuda de los gobiernos, la deuda de los hogares
la deuda de los bancos y la deuda de las empresas no financieras, los resultados por país son realmente aterradores. En el caso de Japón, que es el país que tiene el mayor endeudamiento derivado de la sumatoria de estos factores, Japón tiene un endeudamiento de 459% del Producto Interno Bruto al año 2010. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir algo muy sencillo, que por cada dólar que produce debe 4,59. En el caso, el segundo lugar lo ocupa el Reino Unido, Gran Bretaña, que para mí resulta lo que he llamado el mejor guardado secreto de la crisis financiera mundial. Es decir, aquí estamos hablando del estallido de Grecia, de Portugal, de Irlanda, de Italia, de España, y falta el de Gran Bretaña. ¿Sí? Aquí uno de los grandes deudores, además es uno de los países que se ha desindustrializado a mayores ritmos. ¿Sí? Gran Bretaña realmente ha venido perdiendo el soporte económico para apalancar su deuda. La deuda de la Gran Bretaña es de 380%, sumando la deuda de gobierno, más la de los hogares, más la de los bancos, más la de las empresas no financieras, hablando 380% del Producto Interno Bruto. Y en ese mismo orden de ideas quisiera mencionar el caso de España, con 342% del PIB, Francia, con 308% del Producto Interno Bruto, Corea del Sur con 339%, España 342%, y llama la atención una cosa que quiero mencionar para profundizar más adelante, y es que los países que presentan menor endeudamiento como porcentaje de su Producto Interno Bruto son especialmente los llamados BRICS, o sea, Brasil, India, Rusia y China. Rusia es de estos países quizá el menos endeudado, tiene apenas su deuda total, sumando, repito, hogares, o sea, la deuda privada, más la deuda pública, más la deuda de bancos, más la deuda de las empresas no financieras. La deuda total de Rusia suma apenas 71% del Producto Interno Bruto. En el caso del Brasil es de 142%, en el de la India de 129% del Producto Interno Bruto, y en el de China de 159% en el Producto Interno Bruto. Además hay algunos países que tienen un riesgo mucho mayor, en tanto un alto componente de su deuda es deuda externa. Es el caso, por ejemplo, del Japón, donde el 34% es deuda externa, y el caso de Francia, donde el 56% de su deuda es deuda externa. Es decir, lo que yo quiero mostrar acá es que lo que viene sucediendo en el mundo es el estallido de una gran burbuja de endeudamiento fruto de esta composición, de esta estructura de la Organización Económica Mundial, donde, como lo señalé, por cada dólar producido hay 10 dólares en distintas formas de dinero. Y ese capitalismo financiero especulativo, esa burbuja mundial de endeudamiento, es la que está estallando. Ahora, repasemos un poco cómo son los mecanismos mediante los cuales se han construido esas burbujas. Y creo que el mejor ejemplo, no sé qué pasó, se dejó la pila tal vez, y creo que el mejor ejemplo es el caso de la Unión Europea. ¿Cómo fue el arreglo de la Unión Europea? El arreglo de la Unión Europea era de la siguiente manera: Alemania y Francia, gracias, Alemania y Francia, dos de las economías más poderosas de Europa, le decían al resto de países con desarrollo desigual: hagamos un mercado común, nosotros exportamos las mercancías de mayor valor, las mercancías de tecnologías más complejas, y ustedes nos pagan con lo que genere. Entonces, en el caso de Grecia se pagaban Mercedes-Benz y Audis con la plata del turismo. En el caso de España más o menos lo mismo, con la industria sin chimeneas, más el olivar, los vinos y las tablas de jamón serrano. Por supuesto, esa era una ecuación que no podía funcionar, y se empezó a generar en estos países un déficit comercial que después se volvió un déficit en su cuenta corriente de su balanza de pagos, que tuvo que llegar a ser financiado a capacidades muy superiores a su Producto Interno Bruto, o sea, a su producción. Esto definitivamente... Voy a pagar lo que yo le voy a decir. Okay.
Sí, podemos seguir hablando así. En el caso de Italia, por ejemplo, lo que se hace es la financiación de una gran burbuja inmobiliaria, y lo mismo en España adicionalmente, que termina estos niveles de endeudamiento que los países no pueden compensar. Es muy grave el caso de Italia. Italia tiene que pagar este año 320.000 millones de euros. Ese es el cheque del año 2012 para Italia. El salvamento del Banco Central Europeo y del Fondo Monetario Internacional para Italia es de 600.000 millones de euros, una cifra prácticamente astronómica. Me acuerdo que en el mundo, en el año 94, cuando se dio el tequilazo mexicano, hicimos un escándalo porque a México hubo que rescatarlo con un salvavidas de 40.000 millones de dólares. Bueno, estamos hablando de 600.000 millones de euros, de los cuales 600.000 millones de euros se le entregan a Italia para que pague 320.000 millones de euros este año y se endeude todavía más. ¿Sí? La situación yo diría que es de una gravedad enorme, y que el movimiento sindical, mil gracias, y la sociedad en su conjunto tienen que tener una atención frente a lo que puede pasar acá. Aquí estamos al borde de un posible cataclismo en la economía europea. De hecho, quiero comentarles lo siguiente: España e Italia tienen que salir todas las semanas del 2012 a colocar bonos en los mercados de deuda entre 7 y 10.000 millones de euros todas las semanas. O sea, ¿cuántas semanas van de este año? 4. Bueno, hoy vuelven a salir a vender 10.000 millones de euros en bonos para pagar. 32 emisiones. Tienen que sacarse. Entonces, eso tiene un problema. Es que en el mundo financiero, cuando vamos en la emisión 20, en la emisión 30, en la emisión 40, cada vez el costo de esa emisión es mayor. Aquí hay un personaje que seguramente algunos de ustedes conocen, ¿no? Entiendo que aquí hay algunos compañeros que no son de Colombia, que es Álvaro Uribe Vélez. Y me llamó la atención que en el Twitter de Uribe Vélez hace unos 5 o 6 días cuelga un artículo del New York Times que se llama más o menos Europa en el círculo vicioso de la deuda, donde pues se amplían algunos de estos datos que estoy hoy señalando, pero quiero mostrar cómo hay una conciencia incluso en los sectores, digamos, más neoliberales y derechistas del riesgo enorme que está corriendo la economía mundial. En tercer lugar, haciendo un seguimiento de las variables que yo ubiqué en la crisis de 2008, o sea, tasa de ganancia, sector financiero, burbuja de endeudamiento. Tercer lugar, la crisis de la globalización. ¿Cuál es el resultado de la globalización? ¿Cuál es el balance que uno puede hacer de la globalización? El balance que uno puede hacer de la globalización es el siguiente: después de 20 años, el resultado es que el ahorro se ha producido en el sur, por decirlo de una manera, y el consumo se produce en el norte. Es decir, aquí hay unos países que han generado ahorro, acumulación, y hay unos países que se han dedicado al consumo y a la especulación con el ahorro de los demás. Un buen indicador para mirar cómo ha sido el resultado de esta globalización es mirar la cuenta corriente de la balanza de pago de los distintos países. Todos ustedes saben que la cuenta corriente de la balanza de pagos de los países es simplemente el saldo de sus operaciones externas, de sus operaciones de comercio de servicios, de sus cuentas de capital, del pago de sus deudas, de sus inversiones, de las inversiones extranjeras en su territorio y de los flujos de capital que han salido de sus territorios para invertir en otras economías, etc. Cuando uno mira el desarrollo de la cuenta corriente de la balanza de pagos en los países, en los principales países del mundo, recordemos una cosa, ¿no? Que en los países desarrollados del mundo está el 90% de los activos del mundo, ¿cierto? Los 30, 35 países más desarrollados del mundo está el 90% de los activos del mundo. Luego, pues tampoco hay que mirar mucho los flujos de todos los países, pero un gran balance de la cuenta corriente de la balanza de pagos en el mundo globalizado es el siguiente: tienen balanza positiva China, Rusia, Japón, Corea y Alemania, y tienen balanza negativa Estados Unidos, Reino Unido, curiosamente la India y Brasil, y por supuesto Italia.
En el caso de Brasil yo estuve mirando, Gonzalo, porque me llamaba la atención lo de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Brasil es un país con un buen superávit comercial, pero tiene un problema con la cuenta de capital. Eso suena muy Un problema en la cuenta de capital que nos enseña algo que es muy interesante, y en eso el profesor Bresser Pereira, profesor brasilero para mí muy respetable, fue ministro en el gobierno de Fernando Henrique. Sí, fue ministro de gabinete de Fernando Henrique, pero también fue ministro de Economía de Sarney, creo, o de uno de ellos. Fue ministro 2 veces. Pero ese portal de Bresser Pereira es un portal interesante, porque Bresser Pereira ha sido, tal vez, en América Latina, el economista que más se ha opuesto a la dependencia del capital extranjero para el desarrollo de los países. Bresser Pereira es más o menos el padre, por no decirlo de alguna manera, de la teoría de los déficits gemelos. Es decir, que en la medida en que los países dependen del capital extranjero, van generando déficits fiscales y déficits en sus cuentas externas, y se va generando una especie de adicción al capital extranjero. En el caso del Brasil, si bien Brasil tiene una operación comercial positiva, Brasil ha sido tal vez el principal destino de la inversión extranjera en América Latina, y eso le ha venido generando, y hay teoría económica para además respaldar esto, que genera que en la medida en que las economías se van volviendo adictas a la inversión extranjera o al ahorro externo, para que lo digamos técnicamente, ese ahorro externo va desplazando la capacidad de generación de ahorro interno de los países. El caso de Colombia es también demostrativo. En el año 2000, cuando yo escribí el libro, yo hice un recorrido, un libro que se llama Confianza Inversionista, de no sé qué, hace un año, y donde hago un recorrido de la primera década de la economía colombiana del siglo XXI. En el año 2000, por cada $3.60 que se invertían, se sacaba $1 por dividendos y ganancias de las empresas extranjeras. Hoy, por 0.75 centavos de dólar que se invierte, se saca $1. Es decir, la curva ha cambiado de dirección y ya es más lo que sale que lo que entra. Aunque, por ejemplo, los gobiernos como los nuestros dan como síntoma de buena salud de nuestra economía el incremento de la inversión extranjera, hoy en las actuales circunstancias, y posiblemente puede ser una exageración, resulta una pésima noticia, porque cada vez que entran más, ya está creada la vía para sacar más, y eso coloca a los países en una posición de absoluto riesgo en materia de crisis cambiaria, cuando los países comienzan a depender del ahorro externo. En ese sentido, la globalización lo que ha significado es la generación de ahorros en el sur del mundo y del gasto y de la especulación con esos ahorros en estas economías. Y señalo como las economías más parásitas a los Estados Unidos, al Reino Unido, a Italia y a Francia. Más o menos, el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos de Estados Unidos es de menos $570.000 millones en el año 2010. Y aquí quiero llamar la atención también sobre un punto que me parece relevante, y es que China ha venido decayendo como, en un momento dado fue llamada locomotora de la economía. El superávit, o sea, la otra cara de la moneda, el superávit en la cuenta corriente de China, el resultado de sus operaciones externas, viene decayendo. E incluso el crecimiento de su economía, el más alto punto de crecimiento de la economía china fue en el año 2007, con 14.3%. Hoy estamos hablando para 2011, pues pronósticos consolidados de a duras penas algo arriba del 8%. Y lo mismo se pronostica para el año 2012. De todas maneras que es una economía china que viene en picada, produciendo cada vez menos superávit en la cuenta corriente de la balanza de pagos y menor crecimiento. De tal manera que lo que uno encuentra es que en estos últimos 3 años de la crisis, los factores fundamentales que lo ocasionaron no se han resuelto. No hay una recuperación de la tasa de ganancia del capital, por lo tanto no hay una recuperación sostenida de los circuitos de compra y venta y de los circuitos de circulación del dinero. No hay una recuperación de una solución a la crisis financiera, por el contrario, cada vez está más grande la burbuja de endeudamiento.
y demás mecanismos financieros derivados, y la globalización continua sobre la base de los mismos presupuestos con que terminó montándose, pero además con márgenes más difíciles. De tal forma que lo primero que yo quiero señalar es que la crisis que comenzó en el año 2008, antes que moderarse o antes que solucionarse, se ha venido agravando. Y podemos decir con toda sinceridad que se trata de una crisis global y sistémica, es decir, que de la cual no está ajena prácticamente ninguna de las economías del mundo, y sistémica en la medida en que quiere decir que ninguna de las áreas básicas de la economía es ajena a ello. Yo quiero, con los 7 minutos que me quedan, introducir un elemento adicional que yo llamaría la economía política de la crisis. Es decir, la primera tesis que yo señalaba acá es que ninguno de los elementos básicos que generaron la crisis han resuelto, y lo he explicado, creo que no es suficientes datos y argumentos. Pero el segundo es cómo es la economía política de la crisis. Yo creo que es un elemento que el movimiento sindical debería buenamente considerar. Cuando comienza la crisis, lo que hay es un llamado de los organismos multilaterales, G20, OMC, FMI, vamos todos a trabajar la crisis. Se creó como un grupo el G20 era un grupo de exclusivos, pues vamos a trabajar la crisis, vamos a ayudar. Y la verdad es que después de 2 años y medio de crisis, no ha habido absolutamente ninguna acción coordinada para solucionar la crisis. Yo quiero llamar la atención sobre la administración de esta crisis. A mi modo de ver, hemos entrado a una fase del sálvese quien pueda. Es decir, hagamos en gracia de discusión que hubo una intención de coordinar acciones para resolver la crisis. Lo que hoy vemos es que, contrario a esto, lo que comienzan es a manifestarse una serie de situaciones que dan a entender que aquí la crisis se va a resolver como tienen que resolverse las crisis en el capitalismo, con el hundimiento de unos y el fortalecimiento de otros. Lo que está hoy en discusión en el mundo es quién se va a hundir y quién se va a fortalecer. Esta crisis, además, está atravesada por un elemento que, a mi modo de ver, no juega un papel determinante, que es el tema del petróleo. En el mundo hay unas economías petroleras y unas economías no petroleras. Y la contradicción radica en que las economías no petroleras son las que más crecen, pero dependen de las economías petroleras. El caso de Estados Unidos es ya altamente conocido. Estados Unidos produce 9 millones de barriles diarios de petróleo y se consume 21. Más o menos 6 millones del faltante se lo entregan sus socios del NAFTA, México y Canadá, y el resto lo aportan la mayoría de ellos países que, en el lenguaje del Departamento de Estado de los Estados Unidos, son países políticamente inestables, ¿sí? Entonces uno habla de Nigeria, habla de Argelia, habla de Venezuela, ¿cierto? Rusia se está convirtiendo en el primer productor de petróleo del mundo. Los pronósticos de la revista The Economist muestran que para el año 2013-2014 Rusia puede estar en 14 millones de barriles de petróleo diarios, superando a Arabia Saudita. Y además estamos hablando de conflictos militares en zonas donde la provisión de petróleo para las economías desarrolladas se vuelven zonas vitales. Es evidente que Estados Unidos ha tratado de venir reduciendo, por ejemplo, su dependencia del petróleo de ciertos países. Lo de Libia muestra que la codicia por el petróleo pues está totalmente viva, no solamente lo de Irak, y también con los otros combustibles, en el caso del carbón y del gas, y los caminos de los gasoductos por Eurasia. Es decir, todo esto está en disputa, todo esto está en confrontación, todo esto está en conflicto. Quiero llamar la atención del movimiento sindical sobre el documento que Obama presenta como la estrategia de defensa de los Estados Unidos del 2012 al 2020. En ese documento
me parece importante destacar, remarcar, el que Obama y los Estados Unidos de Norteamérica con él advierten del peligro que para la economía y la seguridad de los Estados Unidos puede tener el aumento del poderío militar de China, y sobre todo en la zona Asia-Pacífico. Todos nosotros sabemos cuál ha sido el desempeño norteamericano en esta área, y casi que se coloca a China en la segunda de las prioridades de defensa, después de los llamados generales sobre Al-Qaeda y las redes terroristas internacionales. Es decir, usando una palabra que tal vez algunos de ustedes recuerdan de hace algunas décadas, que decían los chinos: hay un gran desorden bajo los cielos. Y yo creo que el movimiento sindical, con base en la crisis y con base en las manifestaciones que se empiezan a dar, para no mencionar los conflictos del estrecho de Hormuz, el caso de Siria, es decir, ya Rusia dotó al gobierno sirio de misiles antiaéreos para que no le hagan el mismo aguacero que le hicieron a Gaddafi, a la gente del partido dominante en Siria, incluso con expertos, asesores rusos en el manejo de estas armas, con bases militares rusas en Siria, y Siria constituye el tapón para llegar a Irán. Es decir, me parece que el movimiento sindical, con base en todos estos elementos de tipo económico, puede hacer un ejercicio también, que llamamos de economía política de la crisis, y mirar con atención cómo se está resolviendo. Si la crisis no se resuelve por la vía económica, es muy probable que se resuelva por la vía de la fuerza, por la vía de la violencia. ¿Qué forma tomará? Eso sí, pues, habrá que verlo, pero todo parece indicar, incluso cuando uno lee libros previos o concomitantes con la Segunda Guerra Mundial, un texto clásico, el texto de Polanyi, por ejemplo, ¿cierto? Polanyi muestra cómo, cuando se presentaron todas estas crisis, el mundo tomó dos caminos: uno el del fascismo y otro el del socialismo, ¿sí? No es extraño que en el mundo occidental comiencen a presentarse situaciones como las que hoy le dan enormes posibilidades de ganar en los Estados Unidos a personas como Newt Gingrich, ¿cierto? O como Mitt Romney, ¿ya? De tal forma que me parece importante partir de estos análisis de la crisis no resuelta, y meterle un poco de lo que yo llamo de alguna manera economía política de la administración de la crisis, que creo que es un elemento fundamental. Bueno, mil gracias por escucharme.